Hola. Buenas noches, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que me entusiasma bastante porque vengo aquí, bueno, voy a presentar al Hola, invitado ¿cómo antes, estás, antes Lore? de todo. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Este, ¿Cómo estás? Bien, chévere. Chévere, chévere. Bueno, les estaba contando a las personas que se están uniendo, ¿verdad? Que hoy, bueno, vamos a hablar de terapias artísticas y pues su influencia, ¿no? En personas diagnosticadas con cáncer. Y bueno, tengo a este súper invitado que es, bueno, José Javier Altuve. Él es psicólogo, estudiamos juntos la carrera, nos graduamos juntos en la misma mención humanista, la misma corriente. Pero bueno, él se ha dedicado estos últimos años, ¿no? Al trabajo en psico-oncología. Así que bueno, José, bienvenido y muchísimas gracias por haber Gracias, Lore. aceptado, ¿no? La invitación. Bueno, lo primero que te quería preguntar era que si nos podías hablar un poquito sobre las personas diagnosticadas con cáncer, ¿no? Como que el cáncer es una enfermedad que puede afectar a cualquier, o sea, persona, sea niño, adulto, anciano, o sea, no tiene Ujú. ningún tipo de discriminación. Y obviamente los artistas no estamos exentos de esto. Y siento que también hay un patrón, ¿no? Como muy común dentro de lo que sucede luego del diagnóstico, ¿no? En cuanto a cómo la gente se siente, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar algo sobre esto. Sí, claro. Bueno, muy agradecido, Lorena. Amiga, gracias de nuevo por el espacio. Sí, bueno, te diría que es una pregunta muy compleja, no te había dicho, ¿no? Pero de alguna manera, para hacer una síntesis, ¿no? Como bien dices, el cáncer es una enfermedad bastante compleja. ¿Ok? Y bueno, genera un antes y un después en la vida de cada persona. No solamente quien lo padece, sino también en la familia. ¿Ok? La enfermedad depara ciertos desafíos para todos. Y evidentemente vamos a ver un impacto emocional. Siempre va a haber un impacto emocional ante el diagnóstico. ¿Ok? Y este impacto emocional evidentemente va a generar una reacción de estrés, que puede ser un estrés esperado para la situación. O sea, todos los pacientes pasan por este malestar emocional, acompañado de tristeza, acompañado de molestia, acompañado de incertidumbre, de impotencia, muy normales, ¿okay? Al diagnóstico, y que por eso es importante también acompañar, hacer la compañía a nivel psicológico, porque estas emociones pueden intensificarse a lo largo de todo el proceso e incidir en el afrontamiento de la enfermedad. ¿Okay? Eh, Especialmente a nivel emocional esperamos eso, ¿no? Y evidentemente a nivel de afrontamiento podemos ver un poco más, un afrontamiento más hacia más emocional, hacia resguardarse las emociones, más hacia inhibirse, aislarse. ¿Okay? Vamos a ver estos patrones comportamentales. De hecho, hay un patrón de afrontamiento emocional en donde la persona o se embotella completamente las emociones o bien las cega. Decir, bueno, aquí no está pasando nada malo, bueno, yo no quiero conectar con esas emociones. Mm. Que cuando empiezan a ver estas características de personalidad muy asociadas a esta característica de personalidad tipo C. ¿Okay? Es un poco Ujú. estas personas que tienen ciertos rasgos a ocultar sus emociones, y evidentemente eso pues les genera más estrés por situaciones internas, es decir, ese producto del diálogo, ¿no? que hace el paciente para procesar la noticia, para procesar el momento vivido, suele ser a lo largo un poco desadaptativo, aunque al principio se espera que sea normal. Claro, sí, yo obviamente, o sea, no he vivido de cerca, ¿no? Esta situación, pero sí tenemos que reconocer bueno, que es una enfermedad compleja, como tú bien dijiste, y que bueno, como cualquier otra enfermedad de gran impacto, pues también afecta a los familiares, ¿no? Las personas cercanas. Eh, yo siento que
es muy difícil procesar, ¿no? El shock, ¿no? De esta situación. Y como dije al principio, los artistas no estamos exentos, ¿no? No tenemos un pase VIP que diga, bueno, aquí a ti no Claro. te afecta esta enfermedad, ¿no? Y hay varios artistas que han sufrido la enfermedad y la han superado y han hablado de ella. Otras que, bueno, que lamentándolo mucho no la superaron. Pero por lo menos aquí hay un comediante español que él se llama Daniel Rovira, que superó recientemente el cáncer y él tiene un stand-up y me dio mucha risa porque él decía, bueno, había unos días donde San Pedro me decía, ven, sube, ¿no? Y yo le decía, no, baja tú, que es, es el mismo recorrido, ¿no? Y, y, y que él decía, bueno, yo mantuve la comedia, ¿no? Durante todo este proceso y sin duda me ayudó mucho a superarlo. Entonces, hay otros artistas que también han hablado, ¿no? de su experiencia, como, bueno, Daniela Vascopé, que es una artista venezolana también con bastante reconocimiento y que hoy en día se dedica, bueno, o trabaja mucho lo que es el crecimiento personal. Y ella tiene un libro, y yo sé que tú te lo leíste, yo no me lo he leído, entonces sé que también te Pensar y gusta, vivir. tuviste la oportunidad exacto, de poder compartir con ella. Entonces, si nos puedes comentar algo que te haya llamado la atención de este libro, de lo que ella ha dicho. Sí, bueno, eso hace tiempo. Estaba yo formándome todavía, ¿no? Fue muy interesante poder darte un poco la experiencia de conocerla, realmente fue bastante bonita. Ella nos habló un poco de su experiencia, también plasmada en el libro, en su libro de Vencer, de Vencer y Vivir. Me parece muy interesante el juego que ella hace, pues, no solamente con el hecho de la escritura, como una parte importante, ¿no? Del desahogo, ¿no? De toda esa experiencia, sino también con lo audiovisual. De hecho, en el libro de ella hay fotos de donde ella, Mm. eh, pues, nos muestra un poco cómo fue su primera experiencia en el hospital, desde que ella está incluso, haciéndose el trasplante de médula, hasta cuando ella se recupera, cómo ella empieza a recuperar su cotidianidad, y es muy interesante. De hecho, ella no, recuerdo que ella nos comentó que ella, y en el libro está también, que ella se dedicaba a escribir papelitos con toda la experiencia, porque incluso ella estaba preparando el libro y ella decía bueno, que ella usaba los papelitos que podía agarrar y empezó a escribir la experiencia de ella, que terminó pues en un libro, y que el libro no solamente es el relato de su experiencia con el cáncer, con el linfoma, sino también los aprendizajes que ella tiene pues a raíz de esta enfermedad. De hecho, ella habla de la importancia de la inteligencia emocional, de la importancia de tomarse las cosas como lo más suave posible, bueno, entre otras muchas cosas que ella incluso vincula, ¿no? Porque parece que ella decía ella nos decía en ese conversatorio que al final del libro eso parecía como una tesis, porque ella empezó a involucrar cosas teóricas. pero, pero no son menos, no se desestima la importancia, ¿no? Sobre todo por ¿sabes? Yo por lo menos desde mi lectura que hice, ¿no? La importancia que ella tiene, o lo que le da la inteligencia emocional es bastante amplia, sobre todo al hecho de expresar las emociones, ¿no? Porque precisamente creo que los medios artísticos eh, ayudan expresamente a exteriorizar emociones difíciles que no podemos apalabrar en un momento como ese. Totalmente. Y bueno, es interesante porque eh, se habla mucho desde la parte corporal, de lo que es la psicología corporal, cómo nuestras emociones influyen mucho en las enfermedades que se nos presentan, ¿no? Aunque, bueno, hay quien dirá, no hay evidencia empírica, científica que lo demuestre, pero bueno, yo creo que las personas en general se pueden sentir muy identificadas cuando a uno le dice, bueno, no sé, este dolor tiene que ver con esto, ¿no? Y dicen, ay, eso sí, me suena, me suena que sí.
Y obviamente lo que comentabas antes, dentro del rasgo C del tipo de personalidad tipo C, está esta condición de no exteriorizar emociones fuertes, ¿no? Y reprimirlas Sí. muchísimo. Y Ujú, yo creo que ahí toda la terapia artística tiene muchísimos beneficios. Y siento que por este lado los artistas a lo mejor tienen una herramienta intrínseca, ¿no? De que están acostumbrados como por el lado creativo a simbolizar y a expresar cosas. ujú, Porque lo interesante también es que cada arte, cada terapia artística puede ayudar desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque en arte ujú, terapia, pues a través de la pintura podemos simbolizar y podemos darle forma a lo que significa, ¿no? La enfermedad para nosotros o para nuestra familia. Luego, a través de la escritura podemos poner en palabras aquello que no sabíamos, ¿no? Cómo expresar. A través de la danza podemos también como escuchar nuestro cuerpo. Entonces, y a través del teatro, pues también hay una posibilidad de representar la enfermedad, ¿no? ujú. Es correcto. Cada terapia artística tiene una posibilidad distinta. Yo sé que tú en tu trabajo, o sea, con algunos pacientes o clientes, como decimos nosotros, eh, Clientes. has trabajado desde la arte terapia. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo fue esa Sí. experiencia? No, no son muchas las experiencias que, bueno, obviamente el diseño no, a veces no da, ¿no? Pero he tenido, te puedo contar dos experiencias con arte terapia, ¿ok? Más que todo con el dibujo. Yo creo que es importante como aclarar también que toda situación difícil en la vida a veces nos marca tanto que no podemos apalabrar lo que sentimos. Muchas veces decimos con otra palabra. O sea, por eso creo que es muy importante esto del afrontamiento represivo, porque tú puedes decir, bueno, los pacientes y los familiares muchas veces para tapar sus emociones reales al diagnóstico dicen, bueno, todo está bien, vamos caminando normal y por dentro se están destruyendo, ¿no? Y es que siempre suele ser así, Lore. O sea, siempre suele ser así. Ante situaciones muy difíciles, no podemos apalabrar nuestros sentimientos como quisiéramos. Y es donde empieza quizás estas tensiones en el cuerpo, donde comienza lo psicosomático, ¿no? Pero fíjate, yendo a tu pregunta y a lo que me estás comentando, ¿no? Yo me acuerdo, yo atendí una vez a una paciente con cáncer de mama, cáncer avanzado, metastásico, y bueno, ella tenía varias situaciones de vida importantes, ¿no? No solamente era el cáncer, porque la enfermedad llega, pero es lo que mueve pues la enfermedad, ¿no? En ese sentido, todas las situaciones existenciales y los problemas no resueltos, por decirlo así, ¿no? Este, Decidimos trabajar a través del dibujo porque esta era una paciente amiga bastante, o sea, era muy represiva, o sea, quizás represiva sea un término bastante arriesgado, ¿no? Pero no podía expresar sus emociones. O sea, ella tenía mucha rabia y estaba bastante contenida en el cuerpo. O sea, es como que tú puedes observarla y estaba molesta, ¿no? Entonces decidimos trabajar con una técnica basada en la arte terapia, ¿ok? Y bueno, estuvimos trabajando con ambos fases, ¿ok? En primero, la expresión emocional, bueno, vamos a exteriorizar eso que sientes, ¿no? Y bueno, hubo como una parte empezó a dibujarla ella allí, y la otra se la llevó para la casa porque tenía los colores y tenía esta cosa, ¿no? Entonces en la otra sesión, claro, pero yo no tenía eso allí, amiga. Este, entonces, bueno, nada, la siguiente sesión, ella no solamente exteriorizó o sea, dibujó, me acuerdo que ella dibujó un paisaje, dibujó una tormenta, entonces después empezamos a trabajar con los significados asociados a estos dibujos. Aunque le dije, bueno, ¿y esa tormenta qué quiere decir? Bueno, esta es la molestia que siento por la enfermedad, por las situaciones que me está pasando. No, recuerdo que ella decía que tenía una dificultad con sus hermanos porque no lo podía, o sea, estaba peleado con sus hermanos y no podía expresar. Entonces, bueno, el ejercicio logró por lo menos que ella identificara la molestia, que pudiera verla. Y también dibujó en el paisaje, dibujó, bueno,
ella lo identificó con esperanza, o sea, que podía caminar, que lo que quería era estar tranquila. De hecho, ese fue como uno de los mejores insights que ella tuvo, que ella quería estar tranquila, ella no quería pelear más, ¿sabes? Porque realmente ella llevaba una vida bastante cargada, pues, o sea, ella decía que ella llevaba una vida con mucha amargura, con muchas peleas y que ella lo que quería era estar tranquila, imagínate, o sea, fue interesante la elaboración porque ella no lo podía palabrar, amiga, pero desde la simbología acompañada, okay, ella pudo procesar, elaborar, identificar estos sentimientos y por lo menos ya empezaba como a colocarle un nombre, ¿no? O sea, por lo menos identificar la emoción, identificar la fuente de la emoción y también ver un poco la resolución, pues ella quería estar tranquila, entonces bueno, de ahí podíamos empezar a trabajar y bueno, y vamos a hacer acciones, vamos a establecer acciones para que tú puedas conseguir eso que ya quieres, ¿no? Que es el propósito, ¿no? Y bueno, por allí tuvimos varias sesiones y los resultados fueron que ella tuvo mucha más calma, ella pudo incluso pasar su tratamiento, o sea, porque ella estaba en el proceso de tratamiento. De hecho, ella comentaba en las sesiones que ella se sentía más relajada a la hora de la aplicación del tratamiento, que ella no estaba tan preocupada. E incluso ella dijo que, dijo algo muy interesante, amiga, que estaba con el lío familiar, era una cosa con la casa. Disculpa si no Ok, recuerdo muy bien el relato. Y no ella pasa nada. dijo en la sesión que ella no iba a parar pelotas, me disculpas, o sea, que no iba a parar, no le iba a prestar más atención a la cuestión de la casa y que ella se iba a dedicar a estar en el patio de su casa tranquila, escuchando a los pajaritos. En efecto, ella elaboró eso y obviamente yo la reforcé y le dije, bueno, es mucho mejor que estés en tu casa, que aproveches tu casa porque estás allí, que peleándote por la casa con tus hermanos, precisamente, ¿no? Claro. Y fue muy interesante porque ella antes no elaboraba este tipo de cosas. Al principio ella estaba enganchada en pelear, en pelear, en pelear, en pelear, en pelear, hasta que se dio cuenta que cuando conectó con lo que quería, que era la tranquilidad, fíjate que empezó a hacer conductas asociadas a lo que ella quería. Ujú. Y podríamos decir un poco que había un efecto terapéutico promovido por estas técnicas. Otra que me pareció muy interesante, no sé si estamos bien de tiempo. Sí, 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 este, estamos perfectos. ok, chévere, chévere. Trabajé con una familia en Lore y fue bastante interesante. Con esto no fue muchas sesiones porque, bueno, a veces las sesiones con los familiares a veces cuesta un poco, ¿no? Porque unos asisten, otros no, Ujú. pero fue muy interesante porque, bueno, yo aproveché el momento de hablar con la paciente. Era una paciente de cáncer de cuello uterino con un tratamiento exitoso. ¿Okay? Ella estaba sobreviviendo, ya se había hecho toda su línea de tratamiento, ella tenía ansiedad ante lo que podía pasar después, tenía miedo a la recurrencia, tenía muchas preocupaciones de cómo sobrevivir y cómo reinsertarse de nuevo a la cotidianidad luego del diagnóstico. Entonces, bueno, trabajamos con sus familiares porque además sus familiares también salieron sus familiares también estaban cansados, estaban con ella, los familiares estaban recuperando su autonomía. Suele pasar mucho que cuando hay un paciente oncológico que supera la enfermedad, los familiares no dejan de ser cuidadores. O sea, es decir, superar el rol de cuidadores les cuesta y siempre están como que pendiente del paciente, pendiente. Si te pasa algo, vas al médico y el paciente resulta ser que está chévere. O sea, decir, bueno, ya salió del tratamiento, pero los familiares muy difícilmente dejan el rol de cuidadores. Entonces, bueno, trabajamos la experiencia de la enfermedad, porque no es menos cierto que ese enganche en el rol de cuidador tiene que ver con temores, ¿ok? Tiene que ver con Claro. situaciones también no resueltas y a veces un poco, poca elaboración de vivencias que además suponen ser un poco traumáticas, ¿no? En algunos casos. ¿Okay? Bueno, en toda esta que la paciente llegó diciendo que su familia la quería dejar en paz, que no la querían dejar tranquila. No, basta. Suficiente, no Y quiero más. estaba sumamente estresada porque, claro, ella se sentía bien, ella quería realizar trabajo, su familia cada rato la llamaba, que esto, que no hagas esto, que no la dejan ni sentar en el mueble. Entonces,
claro, yo dije, bueno, yo empecé a normalizar las situaciones, bueno, mira, estás con una situación, saliste del tratamiento, recuerda, la familia es súper unida, súper unida. Eso era un punto a favor porque, bueno, hay familias que no son tan unidas, pues, evidentemente. En este caso sí eran unidas, estaba papá, estaba mamá. Además era una chica muy joven, tenía 34 años, Lore. O sea, yo estaba saliendo de esta Sí. experiencia y Sabes tenía que tenía un chamo de, recuerdo, sí, tenía un chamo de 5 años. de 5 años. Ajá, Sabes que en estos días empecé a ver una serie que se llama Chicas Buenas en Netflix. ujú. Ah, no, la verdad. Y hay una niña que está simpática, está muy fina. Y hay una niña en la historia que ella no tiene cáncer, tiene un problema con los riñones, pero probaron con una nueva medicación, y entonces ella se sentía mejor y podía jugar, ¿no? Y entonces hay una escena donde está la niña jugando y están los padres, ¿no? Y el papá está así como que, sí, tú puedes, ¿no? Y la mamá como que, no, 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 hagamos una pausa para beber agua, time out, ¿no? Como pausa, pausa, pobrecita, se va a cansar. Y la niña ni pendiente de nada. Y claro, yo lo asocio también porque yo creo que es muy fácil. Y hay una serie también en Netflix que Alexa y Katie, que habla sobre una muchacha adolescente que se recupera de cáncer específicamente, y después la madre tenía esta dificultad, ¿no? Cuando ella ya superó la enfermedad, que tenía la angustia de, ay, pero ¿será que puede? ¿Será que la dejó respirar? ¿No? Y creo bueno, ciertamente los familiares de apoyo pues son una bendición, ¿no? En estos casos, pero sí entiendo esto de que es difícil dejar el rol de cuidador y cómo afecta también a la persona, ¿no? Como, ya estoy bien, te puedes Sí, calmar, por favor. sí, Perdón, sí, ahora sí. continúa con el Es un ejercicio, ¿no? De proceso, la es un sensación. proceso, es un proceso de desligarse de esos roles, o sea, de verdad, y desligarse del rol de paciente también, Ujú. por lo marcado que es la experiencia, ¿no? Sabemos que el cáncer está asociado a la muerte, al sufrimiento, y es lo que evitamos culturalmente. En algunas culturas, pues, mayormente se evita, ¿no? El sufrimiento y esta cercanía quizás al proceso natural de la muerte, ¿no? Pero fíjate, yo trabajé con ella, para seguir echando el cuento aquí brevemente. Ujú. Con ellas trabajamos con la familia, trabajamos con padres e hijas. Ella tenía una hermana, pero la hermana no asistió, pero no importa. En fin, trabajamos con sus padres, que eran los cuidadores, en ese momento. Y bueno, nosotros pautamos unas sesiones familiares y yo les dije, bueno, vamos a traer La madre estaba súper, extremadamente preocupada, asustada, y el papá, bueno, el papá se resistía muchísimo, o sea, no quería contactar. O sea, sabemos perfectamente que culturalmente los hombres, nosotros somos bastante complicaditos en ese aspecto, ¿no? De expresar nuestras emociones, y además porque era su hija también, ¿no? Podíamos entender un poco más la dinámica, la cohesión que había, ¿no? O sea, el nivel de dolor que pudiera causar, ¿no? Entonces trabajamos también, trabajamos con dibujos. O sea, trabajamos, vamos a dibujar la experiencia, trabajamos una parte, o sea, porque yo lo sistematizo, vamos a hablar, vamos a graficar, perdón, vamos a dibujar sobre la experiencia con la enfermedad, y trabajamos la enfermedad, Ujú. ¿ok? Y bueno, empezaron a dibujar cosas allí, alegóricas a la enfermedad. Entonces, bueno, yo recuerdo que yo recuerdo que el papá trató, bueno, más allá, porque cuando estamos en el arte terapia no buscamos ver lo elaborado de los dibujos, sino más bien los significados, ¿no? Ujú. Recuerdo que el papá dibujó una cosa allí, muy abstracta, pero dibujó como una tela de araña, eso fue lo que creo que dibujó. O sea, cuando Ok. empezamos a procesar, eso fue lo que dibujó. La mamá dibujó como una sombra negra, entonces también la hija también dibujó como una especie de tormenta. O sea, es decir, los dibujos, pues, sugerían que no había, que los sentimientos hacia la enfermedad iban hacia el tono de lo negativo, pues, o sea, una enfermedad que viene a atacarnos, que nos va a quitar a nuestra hija. O sea, Que hay que en ese luchar momento, contra ella. pudieron elaborar sentimientos y bueno, los padres pues aceptaron que estaban asustados, preocupados. Se validan esas emociones, porque ¿qué pasa? Muchas veces, no, muchas veces obviamos que
es importante validar esas emociones. Así, pero son emociones esperadas y me acuerdo que yo trabajaba con ellos y decía, bueno, pero ¿por qué crees tú que esta emoción no es válida? O sea, tú puedes estar asustada y puedes aceptar que este miedo es natural, pero ¿qué hago yo con ese miedo? Que era un poco lo que reflexionábamos nosotros. Entonces después, yo con ellos los acompañé a elaborar y a reconocer esas emociones y también reconocer las emociones de su hija, pues su hija pudo también expresarles a ellos que, bueno, que entendía su preocupación y sus temores, pero que ella también pedía de ellos la confianza y un poco de seguridad y que le bajaran dos. Espacio, Un espacio, por espacio, favor. sí, vale. Entonces, después trabajamos con la parte familiar. Trabajamos los valores de familiares y trabajamos los recursos de la familia. Esa fue la Sí. parte más bonita. Esa fue la parte más bonita porque pudimos ver un poco entre los recursos familiares, ellos pudieron darse cuenta que son una familia preocupada, que se aman mucho, que siempre han estado unidos, que incluso hubo situaciones en el pasado de la familia que ellos afrontaron, que estuvieron juntos, que pudieron ver esas estrategias e incluso yo los motivé a que usaran esas mismas estrategias para seguir adelante en este proceso. Por supuesto, esto acompañado con un proceso sistematizado de psicoeducación, porque es importante entender que a los pacientes y a los familiares hay que educarlos en sobrevivencia y entender cuáles son los posibles desafíos que ellos pudieran tener a lo largo de la enfermedad. Pero fue muy bonito porque en el hecho de poder expresar los sentimientos y poder encontrar estrategias familiares de afrontamiento y la psicoeducación, pudimos observar que había una familia mucho más calmada, mucho más orientada, ¿ok? Y sobre todo, una familia con límites mucho más claros, ¿ok? Porque ¿qué pasa? En este proceso del cuidar, en este proceso en que la familia sobrevive a la enfermedad, los límites suelen a veces superponerse y es cuando empezamos a ver estas cosas un poco caóticas. Yo interfiero en tu vida, no te dejo trabajar porque estoy preocupada y muchas veces no sé cómo canalizar esa preocupación, pero la técnica basada en la arteterapia logró que ellos pudieran no solamente expresar sus emociones, sino también clarificar sus límites y ver sus fortalezas y ubicar la Claro. enfermedad en su lugar, especialmente eso, ubicar la enfermedad en su lugar, es decir, esta enfermedad estuvo en nuestra vida, o está en nuestra vida, pero nosotros tenemos que hacer algo por ella. Ujú. Sí, sabes que, o sea, primero que qué bonito que hayas tenido la oportunidad de trabajar con arte terapia, porque sé que también es bastante complejo y que depende, ¿no? Que no es algo que se puede introducir en cualquier momento. Y también suele ser como más común el trabajo con la pintura, ¿no? Y la simbolización y la escritura, que por ejemplo un psicodrama, que ya yo creo que el psicodrama se hace quizás ya con personas que han superado la enfermedad, ¿no? Ya mucho más adelante, cuando todavía tienen estos miedos o todo lo demás. Pero justo en el momento, en el proceso, digamos, como de tratamiento, sé que es muy complejo, ¿no? Y yo estoy Ujú, pensando, porque la arteterapia, o cualquier terapia artística, mejor dicho, para englobarlas a todas, ¿verdad? ujú, Todas las ujú, artes tienen muchos beneficios a ujú, la hora de este trabajo pues emocional, ¿no? No hablamos de gestión emocional porque eso ya es trabajo, eso es otro punto, ¿no? Pero sí tener esta posibilidad de poner en forma algo o poner en palabras algo que estamos sintiendo, ¿no? Y poder concluir como, bueno, yo lo que quiero es tranquilidad, ¿no? O mira, yo lo que necesito es un poquito de espacio, ujú. cálmate, ¿no? No sé Todo cómo está bien en este decirte. momento. Sí, Sí. creo que es súper importante porque yo lo que creo es que sería muy bonito introducir terapias artísticas eh, y voy a arriesgarme a decir la palabra prevención, ¿no? O sea, por favor, nadie asuma que estoy diciendo que las terapias artísticas pueden prevenir enfermedades, porque obviamente no es el caso, pero sí a modo de poder liberar energía, ¿no? Que tenemos contenida, de poner en palabras cosas, de poner en simbología cosas, de poder elaborar cosas. Ujú, Y yo siento que ahí es donde creo que los artistas además tienen este plus, ¿no? Que
que quieran o no, de alguna forma van a llevar su arte, ¿no? Como hacia la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el otro día leí el caso de una fotógrafa que, bueno, que atravesó este cáncer de hueso. Y bueno, era algo bastante avanzado, ¿no? Que tuvo que ver con un par de amputaciones, bueno, fue muy duro, pero ella hizo todo un récord fotográfico de todo el proceso, ¿no? Pero hizo una galería, o sea, hizo toda una exposición de arte, ¿no? Sobre el trabajo, y bueno, fue muy bonito. Y creo que es muy importante porque al final es poder llevar la enfermedad, ¿no? De la mejor manera posible. Y aquí quiero tocar un punto importante que estábamos hablando el otro día, que lo comenté hace ratito, dije, ¿no? Como que cuando alguien es diagnosticado, inmediatamente se asume, bueno, esto es una enfermedad contra la que hay que luchar. Y yo te comentaba que cuando viví en Inglaterra, leí, ¿no? Un artículo de una revista budista, donde un señor que había superado la enfermedad, él decía que él, cuando se sentaba a entonar, ¿no? A orar, él lo hacía con la determinación de que sus células cancerígenas bailaran con el resto de sus células, ¿no? Que no se trataba de una pelea y de una lucha contra. ¿Qué piensas tú sobre este punto? Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nosotros los seres humanos tenemos, o sea, tenemos muchos recursos a veces insospechados con los que podemos hacer que nuestro cuerpo incluso se regenere. Este, por supuesto que esto va muy desde nuestras convicciones espirituales, ¿no? Porque de hecho tocan este terreno. Y una de las cosas muy interesantes que yo he visto en algunas biografías, en unas biografías que yo he leído, más allá o muy aparte, de expresar todo lo que implica el sufrimiento y el dolor de pasar por una enfermedad como esta, también es el hecho de la forma en cómo se canalizan estas emociones, ¿no? O sea, cómo se canaliza todo este transitar difícil, desafiante, a lo largo de la enfermedad, ¿no? Y lastimosamente, yo creo que sabemos que la palabra tiene un efecto importante y en la experiencia muchas veces decimos, bueno, mira, es que tú tienes que luchar con la enfermedad. Hay un relato de un libro en inglés muy interesante que yo estuve leyendo para mi tesis, que él decía que ya estaba harto. Este era un joven que tenía cáncer de testículo y también estaba sobrellevando una enfermedad cardíaca y él decía en el relato, disculpen si no lo digo al hilo porque estaba en inglés, pero él decía que estaba harto de que lo trataran como un ser pasivo, como que me tengo que quedar quieto y que yo tengo que estar viendo mi enfermedad como algo malo, donde yo estoy en una batalla campal con mi cuerpo, cuando yo lo que quiero es paz y armonía, y quiero tranquilidad y quiero amor, y eso es lo que yo le quiero dar a mi cuerpo. Algo más o menos así decía, y es muy interesante porque siempre desde incluso desde las biografías personales, y esta biografía fue Lorena tenía una data desde 1997, creo que era. O sea, imagínate, ya menos años 90. Imagínate. Ya se había dialogado, o ya incluso los mismos pacientes han dialogado con el hecho de no asumir la enfermedad como una lucha, como realmente a veces no las presentan. Pues tú tienes que luchar contra esto, ¿no? Es verdad, nosotros tenemos que concientizar el hecho de la prevención, pero eso de concientizar pues requiere un trabajo importante también, ¿no? Pero la experiencia me ha dicho a mí que cuando nosotros hablamos de lucha, pues generamos más un efecto más ansiógeno, o sea, es decir, en el paciente, pues tener que luchar contra el propio cuerpo, contra las propias células. De hecho, yo siempre a mis pacientes les digo, hay que conciliar con eso. Okay, un poco como decía tu relato, o sea, la conciliación y el proceso de adaptación. Okay. Toda enfermedad crónica genera un proceso de ajuste y adaptación. Okay. Las personas van a adaptarse a nuevos desafíos y van a adaptarse a un nuevo estilo de vida, van a hacer algunos cambios, pero es un proceso de adaptación, no es una lucha, en donde ellos concilian con su propio cuerpo.
Y tú decías que arriesgadamente hablar de prevención, pero yo creo que todo aquello, todo recurso que el paciente utiliza en pro de su bienestar, eso va a tener un efecto importante en la inmunidad, ¿ok? Y la inmunidad es la que permite al paciente proseguir en el tratamiento y la inmunidad es la que permite que no ocurran las metástasis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando un paciente está exteriorizando sus emociones, está fortaleciendo su sistema inmune, ¿ok? Y las investigaciones en psiconeuroinmunología lo dicen, ¿ok? Incluso, por ejemplo, yo puedo colocar a un paciente a dibujar y exteriorizar sus sentimientos o a escribir, y eso genera una sensación de bienestar que va a favorecer la inmunidad. Y por ende, cuando favorece la inmunidad, favorece la recuperación, es mucho más rápida, favorece los procesos inclusive, estos procesos celulares pues se mantengan, ¿ok? Es decir, que la alteración celular que puede haber en la enfermedad no sea tan rápida, ¿ok? E incluso eso puede pasar. Que sí, yo sí creo que, y estoy de acuerdo contigo, que aunque lo dices de manera arriesgada, yo creo que sí se puede prevenir desde eso. Claro, todo lo que nosotros le demos a nuestro cuerpo nos lo va a agradecer, ¿ok? Y yo creo que aun cuando las terapias artísticas ahorita tienen o sea, están ganando más importancia, no es menos cierto, ¿ok? Y ya hay evidencia de eso y creo que todo el mundo puede tener acceso a esa evidencia, que pues las técnicas de la arte terapia ayudan pues a la expresión de las emociones, pero también a las resoluciones y también a una conexión con lo espiritual. Incluso hay estudios en donde los pacientes con cáncer de mama aceptan su condición física luego de haber sido sometidas bueno, sometidas no, luego de haber practicado alguna técnica. Lo que pasa es que decimos Eso sometidas suena porque eso horrible. nos dice así. Bueno, Lorena, tú sabes que en las investigaciones experimentales dicen esa palabrita, por eso es que estamos acostumbrados, pero no. Las pacientes que fueron expuestas o que practicaron arte terapia, ¿ok? Lograron incluso ese nivel de integración corporal. Entonces yo creo que las terapias artísticas, no solamente las pinturas, sino también el hecho de escribir, elaborar canciones, por lo menos Pau Donnet, que en paz descanse, él se refugió mucho en su música para poder sobrellevar el cáncer de colon, el cáncer de colon que le dio. Incluso la Mari, que es la cantante de Chambao, te comentaba yo, que yo la admiro, ella no solamente sacó canciones, sino que ella también trabajó con pacientes con experiencia, arte terapia incluso. Ellas practicaron incluso para poder encontrarse con la enfermedad y expresar todo el sentimiento del proceso del tratamiento hasta cuando ellas quedaron libres de enfermedad e incluso los temores actuales de sobrevivir con esa enfermedad. O sea, es que es un recurso más que las personas pueden optar para poder conseguir bienestar, que no implica que se vayan a volver artistas o que vayan a hacer unas cosas muy elaboradas, quizás como un pintor, un artista que tiene el don, ¿no? Pero el objetivo es precisamente exteriorizar y tratar de, pues, de alguna manera, a través del recurso artístico, darle palabras a esas emociones y también buscar un significado de la enfermedad y del proceso que nos permita, pues, mejorar nuestra calidad de vida, como bien lo han referido los estudios. Sí, sí, yo por eso digo, lo digo con cuidado, lo de prevenir, porque honestamente pues, van a salir los más eruditos y los más estudiosos y, ¿sabes?, de experimental y todo esto, es decir, no hay evidencia empírica, ¿no?, de algo que tú digas como que esto puede ser cualquier cosa. Pero claro, Debatir. sí, correcto, entonces, bueno, quiero avisar de una vez, antes de que me empiecen a comentar cosas, Sí. que bueno, que no quiero decir que es algo absoluto, pero que sí se ha estudiado, ¿no? El trabajo corporal y el trabajo de la represión emocional y como cualquier arte, ¿no? Porque una cosa es que tú hagas arte y otra cosa es que también puedas
evaluar el arte con otra persona, ¿no? Porque yo, por Sí, ejemplo, puedo hacer una pintura y puedo decir, bueno, yo pinté esto, ¿no? Pero que haya alguien quizás de fondo extrayendo información sobre qué simboliza esto, o cómo lo aplicas a tu vida, o qué ves aquí, o qué representa esto para ti. Son cosas bueno, no están en el día a día y que nos permiten eso, poner en palabras, poner en forma, nos permiten sanar cosas, ¿no? Nos permiten verlas, nos permiten decir y ponerlas afuera, sobre todo, ¿no? ujú, Este trabajo. Entonces, bueno, de verdad que estoy encantada de haber podido hablar contigo un ratito sobre igual esto. yo. Creo que esta visión de conciliar es muy bonita en con respecto a cualquier enfermedad. Sí, Y puede ser quizás muy fácil decirlo desde mi postura privilegiada de no haber tenido que lidiar con esta enfermedad, pero sí creo que con cualquier enfermedad crónica, incluso trastornos mentales, pues la palabra conciliar, más allá de luchar, ¿no? Es mucho más bonita y aceptable y nos permite decir, como esta persona que tú relatabas, este chico, quiero amor, quiero darle amor a mi cuerpo, ¿no? sí, sí, Normalmente porque cuando te dicen, bueno, tienes diabetes, no te dicen vas a luchar contra el diabetes, ¿no? No es la campaña. ujú, Y bueno, el diabetes puede tener mm, puede derivar en cosas muy, muy, muy serias, ¿no? E sí, incluso sí, la muerte también, pero quizás no, bueno, no sé, es otro tema aparte, pero sí es verdad que no tenemos esa postura de decir, bueno, vamos a luchar contra esto, ¿no? Vamos a luchar contra tu enfermedad inmune, como, sí. no Yo sé. creo que a veces luchar a veces se superpone, amiga, con la palabra aceptar. Entonces, claro, yo creo que es una cuestión de lenguaje que incluso nosotros los psicólogos debemos pues siempre estimular en el diálogo, en la terapia, inclusive en las charlas psicoeducativas que podamos dar también sobre el cáncer y la prevención. Es que aceptar es una cosa muy distinta de luchar y adaptarse es una cosa muy distinta. Y conciliar con el propio cuerpo es precisamente aceptar hacer algo por mi condición de ahora, pero también darle un significado a esta situación, que no es que voy a estar luchando todo el tiempo y haciéndome todo esto, luchando, pero es más bien como que atacándome y viviendo con temores. Entonces a veces es bueno preguntarnos un poco cómo decimos las cosas, ¿ok? Y probar un poco cómo se manifiesta nuestro cuerpo cuando decimos que estoy luchando, cómo se manifiesta nuestro cuerpo cuando estoy diciendo voy a conciliar con estas células que son mías, ¿ok? Porque las células sanas son nuestras y las células atípicas también son nuestras y se generan en nuestro cuerpo y debemos más bien regresar al estado pues de equilibrio, pues este equilibrio movimiento, ¿no? Este estado de movimiento que es el movimiento hacia el bienestar, ¿ok? Por eso debemos entender la salud como un estado oculto que evidentemente pues descansa en el sosiego, en el cuidado de la salud, en la aceptación y en la conciliación con nuestro propio cuerpo, en la conciliación con nuestras situaciones de vida y yo creo que desde allí podemos hablar de una prevención más auténtica, al menos eso es lo que me ha dicho la experiencia. Qué bonito. Muchísimas gracias, José, por, bueno, De primero nada, por haber amiga, aceptado y haber compartido me este tiempo, encanta. haber compartido tu experiencia. Sí, yo sé que te encanta. Sí, ya está tranquila. Y también gracias por ese mensaje de conciliación con nuestro cuerpo que yo creo que es tan importante y tener cuidado con las palabras que usamos porque sí tienen un impacto en nuestro cuerpo, sí tienen un impacto en nuestro Ujú, pensamiento, ¿no? Y esto así. aplica no solamente para el cáncer, aplica también en cualquier situación, ¿no? Y no solo tener cuidado, porque la gente siempre tiene la tendencia de decir, bueno, cuidado como le hablas a fulanito o a menganito, ¿no? Cuidado con cómo dices, ajá, pero ¿dónde está el cuidado en cómo me digo yo las cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Gracias por compartir de De nuevo nada. y haber sacado
estas experiencias con arte terapia específicamente. Ojalá pudiese ser más recurrente, ¿no? Este tipo de terapia. Pero a mí me gustaría promover también que nos enseñaran desde más pequeños, ¿no? El trabajo artístico y cómo nos funciona para comunicar, para expresar, para liberar, para Sí, sanar, sobre todo muchísimas sí. cosas. Yo creo que Así el que arte está abierto, el arte está abierto a muchas interpretaciones y creo que desde el arte podemos conciliar porque el arte no ve visiones, el arte tiene mucha apertura y por eso está allí para nosotros. totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que nos han Chao, acompañado y a las amiga, personas que nos van gracias. a ver. Un besito para todos y que tengas por allá feliz tarde de aquel lado del charco. ¡Mua! Feliz noche por acá. Adiós. Gracias. Adiós.